Bienvenidos a Gualaquiza, corazón vivo de la patria, sitio emblemático del área desde donde se condujeron las operaciones militares en enero de 1995 en defensa de nuestro honor y de la integridad de la nación. Desde esta región, llenos de valor y de patriotismo, nuestros soldados iniciaron la más hermosa gesta de sus vidas. Imbuidos de coraje y valentía, acudieron al encuentro de la gloria. Soldados de toda la geografía, sin distingo de etnias o culturas, con su corazón ardiente y apasionado, motivados por un pueblo que los apoyaba incondicionalmente. Partieron hacia la inhóspita selva para defender a su patria de los agresores, peleando sin temor, como un solo puño, en pos de la más grande de las victorias de la nación ecuatoriana. Reciban todos ustedes un saludo fraterno por parte del ejército, el ejército de los ecuatorianos, a esta importante ceremonia en la perla de la Amazonía, que conmemora 23 años de la gesta sublime del Alto Cenepa, de la victoria militar, de la victoria histórica e incuestionable, aquella que llenó de gloria al Ecuador y a sus Fuerzas Armadas. No puede ser una conmemoración más. El 26 de enero constituye no solo una victoria militar, solo comparable a la que obtuvieron las fuerzas grancolombianas en el Portete de Tarqui en 1829, sino que es un hecho histórico a partir del cual se construye la paz, se fortalecen las relaciones con los países vecinos y de la región, emerge la visión de un nuevo país, de una nueva sociedad, de un legado permanente para nuestros hijos, la generación de la victoria. La gesta del Alto Cenepa constituye un hito no solo militar, sino esencialmente cívico, pues demostró la voluntad de un pueblo unido a su ejército, solidario y decidido, dispuesto a entregar hasta el último hálito de vida de sus hijos en defensa de su patria y del futuro de las nuevas generaciones. Es de esa manera que la historia, maestra de las generaciones, memoria de los pueblos, registra la hazaña militar del Alto Cenepa. Cuando los líderes del futuro acudan a la historia para buscar las lecciones que permitan fortalecer el desarrollo de esta gran nación, encontrarán en las páginas del Cenepa una enseñanza fundamental. Las Fuerzas Armadas son esenciales para la democracia, para la paz, para la seguridad y el desarrollo de los ecuatorianos. El 5 de julio de 1941, de manera artera, inició la invasión a nuestros territorios a través de la incursión de fuerzas de infantería y tanques peruanos en las provincias fronterizas, apoyados por intensos bombardeos de artillería y aviación. Nuestro ejército, este ejército, casi desarmado y peor organizado, opuso un inmenso valor de sus oficiales y soldados a la superioridad numérica de las fuerzas enemigas. En la memoria histórica quedan las acciones heroicas de los soldados ecuatorianos, así como la hazaña del cañonero Calderón,
en Chacras, en Carcabón, en Panupali, en Santiago, en las aguas de los mares y del canal de Cambelí. La desigualdad de fuerzas, equipo y armamento propició un éxodo de nuestra población de frontera y una lacerante derrota militar, que tuvo como epílogo la imposición de un protocolo ídito firmado en 1941 en Río de Janeiro, que no generó la paz entre las dos naciones, sino quedó una herida abierta, una injusticia que en cualquier momento podía propiciar un nuevo conflicto armado. En la década de los 70, durante el gobierno militar, revolucionario y nacionalista, con el auge de la explotación petrolera, el Estado ecuatoriano alcanzó un crecimiento económico que permitió la inversión de recursos orientados a una modernización integral de las Fuerzas Armadas y, por tanto, generar un aumento de su capacidad operativa con la adquisición de plataformas militares, navales, aéreas y terrestres de avanzada tecnología. Proceso que fue acompañado de una reorganización de los medios y un riguroso entrenamiento de mandos y tropas en todos los escenarios, en la selva, en la montaña, en la costa, en las fronteras. En enero de 1981, las continuas fricciones de unidades de los dos países en el área no delimitada de la cordillera del Cóndor provocaron una nueva intervención del Perú que atacó los puestos de Paquilla, Mayaico y Machinaza. La respuesta ecuatoriana fue valiente y decidida. Nuestros soldados, algunos aquí presentes con su banda verde, nuestros soldados, nuestros héroes, hicieron todo el esfuerzo para que no se repitieran aquellos hechos trágicos de 1941. Superado ese incidente, en la zona se siguió viviendo una tensa calma, no exenta de incidentes, como ya se reseñó aquí. En diciembre de 1994, el comandante del batallón de selva 63 Gualaquiza recibió del comandante peruano del batallón Callao una demanda verbal y arbitraria de la desocupación de las bases ecuatorianas que, según el criterio de este oficial peruano, ocupaban su territorio. Ante esta situación, el comandante del Teatro de Operaciones Terrestres decidió que la Brigada de Selva 21, acantonada en Patuca, junto con otras unidades, conformen el agrupamiento táctico general Miguel Iturralde con la misión de defender el Valle del Cenepa. Las amenazas y provocaciones peruanas continuaron. La guerra se volvió inevitable. Un día como hoy, que ese entonces fue un jueves 26 de enero, 4 equipos de bravos combatientes de los grupos de fuerzas especiales 26 y del batallón de selva 63 recibieron por primera vez la orden militar de desalojar a una unidad militar enemiga infiltrada en la cabecera del río Cenepa, en la que se levantaba la denominada Base Norte. A partir de ese enfrentamiento, las unidades organizadas para la defensa nacional se vestirían de gloria. Más de 6.000 soldados integraron el agrupamiento táctico de selva General Carlomagno Andrade, la Brigada Especial de Combate General Eloy Alfaro y más de 27 unidades de combate, apoyos de combate y de servicios bajo el mando y un liderazgo fuerte y potente de quien hoy nos acompaña, el señor General de Ejército en servicio pasivo, Paco Moncayo Gallegos, que junto con su Estado Mayor y los comandantes de unidades de todo nivel defendieron a la patria y su integridad con admirable estoicismo. Debo resaltar la participación heroica de nuestra artillería antiaérea al derribar varios helicópteros enemigos y la artillería de campo
que abrió fuego sobre la fuerza que habría irrumpido en nuestro territorio. Hay que destacar, y aquí está presente el señor comandante de nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana, la participación de esta honrosa institución. Una escuadrilla de aviones A-37B bombardearon las posiciones adversarias. Más que todo, resaltar la hazaña del 10 de febrero de 1995, cuando 2 aviones Mirage F-1, denominados Conejos, que fue liderada por el entonces mayor Raúl Banderas, fueron los artífices del primer combate aéreo en el continente americano, derivando 3 aviones de combate, 2 Sukhoi y un A-37B. Debo también exaltar la gran participación de nuestra Fuerza Naval, que con toda su fuerza de superficie, fuerza de submarinos, infantería de marina y defensa de costas, alcanzó un despliegue estratégico con un dispositivo disuasivo que permitió el control del mar en beneficio del teatro de guerra. El resultado final, querido pueblo de Gualaquiza, distinguidas autoridades, 33 muertos en combate declarados héroes nacionales, 103 heridos y discapacitados en todo el teatro de guerra, 136 soldados entre oficiales y tropas condecorados con la Cruz de Guerra por acciones relevantes en el combate. Del ejemplo de estos héroes de 1941, de 1978, de 1981, se nutrió el valor de la legión del capitán Giovanni Calles y los 33 gigantes de Tiwinza. Del triunfo militar, ese triunfo militar podemos decir que no fue producto de la casualidad, fue el resultado de un continuo entrenamiento, equipamiento y organización sustentados en una adecuada transición hacia unas Fuerzas Armadas modernas y profesionales. ¿Qué duda cabe, señor Ministro de Defensa Nacional, distinguidas autoridades, que la tradicional unidad de los soldados y el pueblo ecuatoriano han sido una de las características históricas que han marcado la identidad institucional? Esa férrea cohesión llegó a su nivel máximo durante el conflicto de 1995, cuando niños, ancianos, jóvenes, indígenas, afros y mestizos se unieron como un vendaval de civismo, enarbolando el tricolor nacional. Emergió entonces un espíritu de confraternidad nunca antes visto, que tuvo como símbolo la expresión del presidente Sixto Durán Ballén: ni un paso atrás. La sólida convicción de nunca retroceder en la defensa de la heredad territorial. Hoy tenemos con nosotros a uno de sus excelsos hijos. En homenaje a su memoria, el ingeniero Sixto Durán Ballén ha recibido también la insignia de la condecoración Generación de la Victoria, que estos soldados, nosotros los soldados, hoy lo portamos en el lado izquierdo del corazón de estas tropas victoriosas. Gracias a usted, ingeniero, a su esposa por estar aquí presentes y por vivificar el ejemplo histórico de un ciudadano que se puso en la primera línea de combate a defender su patria. Multitudinarias concentraciones en plazas, en parques, en calles, en patios, en avenidas, en fin, fueron la respuesta de nuestro pueblo a la agresión y la exteriorización del apoyo total a sus soldados. Un respaldo incondicional que latía en el corazón de todos los ecuatorianos, que en ese entonces dejaron de lado las diferencias y cuya única divisa era precisamente el tricolor que tanto lo enaltecemos. No fue hasta el 26 de octubre de 1998, luego de un largo proceso de negociaciones diplomáticas, no exento de polémicas, que las dos naciones firmaron el histórico acuerdo de paz en Brasilia, que concluyó con un largo periodo de conflictos y tensiones. Entonces, no pensemos que fue en vano aquel esfuerzo.
pues debemos rescatar el inicio de los 23 años de paz entre los dos pueblos, ya que las batallas de la cordillera del Cóndor constituyeron, a más de un ejemplo para las jóvenes generaciones, un cimiento fuerte para el desarrollo de un tiempo renovado en las relaciones con el Perú. Naciones que han sanado sus heridas, naciones que hoy caminan juntas hacia un futuro de paz, de progreso y desarrollo. Al recordar la gesta del CENEPA en nuestra mente y nuestro corazón, están estos bravos soldados y también están allí, en sus sitios de combate en este momento, nuestros queridos aviadores y nuestros marineros, señores comandantes, que con su sacrificio ejemplar, su valentía y fervor patriótico, por siempre, en esos eventos históricos y en la actualidad, levantan el estandarte de la victoria de la nación entera. A ellos, a los héroes del CENEPA, a los héroes actuales, a los soldados actuales, a los más de 6.000 combatientes de esa generación de la victoria, a sus esposas e hijos, nuestra gratitud permanente. También saludamos a los valientes reservistas que acudieron sin pensarlo al llamado de la patria. De igual manera, a las abnegadas familias cuyo amor estuvo latente en el corazón de nuestras tropas. Hoy rendimos homenaje a nuestros líderes políticos y militares, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandantes de fuerza, comandantes del Teatro de Operaciones Terrestres, al señor ministro desde entonces, el general Gallardo, a los comandantes de unidades, en definitiva a los artífices de la conducción militar y de esa victoria. En esta ceremonia, el ejército de los ecuatorianos también rinde un especial reconocimiento a los medios de comunicación social, a los formidables cultores de la pluma y la letra, hombres y mujeres que obtuvieron la otra victoria de 1995, la victoria de la comunicación. Ustedes mantuvieron la moral del pueblo y la fortaleza de nuestros soldados con una información oportuna y veraz. Gracias, distinguidos comunicadores que en esta ceremonia han recibido en sus solapas la insignia Generación de la Victoria. Pórtenla con orgullo. Sigan escribiendo sus páginas y utilizando vuestras cámaras y micrófonos, honrando la libertad, honrando la independencia y la honestidad. Con especial emoción, a nombre de mis camaradas soldados, deseo también presentar mi tributo a los niños y jóvenes de mi patria, que con sus expresiones de aliento, con banderas, con pancartas, con sus dulces cartas, enviados a los combatientes, sembraron el espíritu del soldado en el deseo de nunca desfallecer. Hoy, 23 años después, el Ejército Nacional se mantiene más fuerte que nunca, una institución inclusiva, de total respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. Crisol de etnias, de mestizos, de afros, de indígenas, de blancos, en la cual están representados todos los lugares de la nación, todas las clases sociales, todos los nombres y apellidos, todo nuestro ancestro, toda nuestra cultura y nuestra historia. Porque somos el ejército de los ecuatorianos, esencia pura de la identidad de la integración nacional, porque en nuestra institución no hay espacio para el odio, para el maltrato, la discriminación o la injusticia. En este nuevo milenio, el Ecuador debe avanzar por la senda de la unión, donde el diálogo sea la premisa y los soldados apoyamos fervientemente la valiente lucha emprendida por el presidente constitucional de la República, esa lucha por el bien de la libertad, la unidad, la honestidad, la transparencia, la democracia, el progreso de nuestra nación. Solicito en nombre de mis soldados, de estos soldados, de manera respetuosa a la nación, al Estado ecuatoriano, a las distinguidas autoridades, la comprensión de la función esencial de las Fuerzas Armadas en el devenir de la nación. Los recursos invertidos en la defensa no son suntuosos, no son inútiles,
innecesarios. Constituyen una póliza integral, un seguro de vida de la patria. Se vuelve urgente la atención de las necesidades prioritarias de habitabilidad y bienestar de nuestros soldados, así como el prioritario reequipamiento de las tropas, de manera que podamos mantener condiciones de operación que nos permitan cumplir con las tareas que nos asigna la patria. La patria no se construye con hechos, con acciones prácticas. Se construye con acciones reales que buscan el bien común. No hay transformación alguna sin libertad, sin respetar la opinión de los demás, sin considerar que más allá de lo particular están los intereses de la nación. Sin ese espíritu, jamás hubiéramos triunfado en el CENEPA, jamás hubiéramos triunfado en la cordillera del Cóndor. Con esa convicción podemos construir un país de paz, de libertad, un país de progreso y de solidaridad. En esta mañana, para concluir, afirmo el irrestricto compromiso de mis soldados de velar permanentemente por el bien de los más caros intereses nacionales, que no son otros que la defensa de la soberanía y la integridad territorial, así como la garantía de los derechos de este hermoso territorio y de su pueblo, ese pueblo representado aquí por estos maravillosos niños, jóvenes y adultos del Cantón Gualaquiza. Muchas gracias por su presencia este día. Yo os invito a todos al unísono a gritar a pecho hendido: ¡que viva la gesta del CENEPA! ¡Que vivan las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador! ¡Que viva el ejército de los ecuatorianos! Con las tropas firmes, compromiso de honor.